Aleluya. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano y amado amigo que puedes escuchar a través de los distintos medios el mensaje de la palabra de Dios. En esta oportunidad, su hermano Alberto Molina Díaz, quien preside el ministerio Voz de Alerta RD desde República Dominicana, me estoy dirigiendo a ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios como de costumbre. Y en esta ocasión quiero hablar del libro de los Efesios, su capítulo 5, su verso 14 al 17. Aquí encontramos una serie de observaciones. Voy a tratar 4 puntos únicamente en estos versos que acabo de citar. Y quiero, antes de entrar en el mensaje, hacerte el llamado a que preste mucha atención a lo que voy a estar compartiendo contigo, ya que el Señor alerta grandemente sobre el descuido de su pueblo para los últimos tiempos, la cantidad de herramientas que estaría utilizando el enemigo para hacer tropezar a muchos cristianos o desviarlo. Muchos cristianos, de hecho, se han entretenido y se han convertido en cristianos tibios, y enseña la Escritura que a los tibios los vomitará el Señor por su boca. Estos 4 puntos que voy a señalar lo encontramos en Efesios capítulo 5, su verso 14, y el primero de ellos es despiértate. El Señor en el libro de Apocalipsis le habla al apóstol Juan y le da un mensaje a las 7 iglesias, y una de ellas es la iglesia de Éfeso. Le dice: reconozco que has trabajado arduamente, reconozco tu paciencia, reconozco tu discernimiento, tu capacidad espiritual para identificar los falsos maestros, los falsos predicadores, los falsos apóstoles que rondaban en aquel entonces. Reconozco tu capacidad para sufrir por causa del evangelio. Pero le dice a esa iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Le hace un llamado al arrepentimiento y le hace una advertencia: porque si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, venía un juicio si no había una reacción a este llamado que le hacía el Señor. Lo mismo ocurre con nosotros. De repente nosotros estamos metidos en nuestra congregación, estamos metidos en predicar, estamos metidos en muchas actividades, y esto es excelente, pero tenemos que tener cuidado con que no hayamos caído de nuestro primer amor. Como se escucha hablar a cantidad de cristianos, hablan del primer amor como una cosa del pasado. Mucho cuidado con eso. Pero el apóstol Pablo había escrito a esta iglesia años antes de que el Señor hablara a nuestro hermano Juan. Y le dice, ya la iglesia había entrado en una falla. El apóstol Pablo ya había observado una mala tendencia en aquella congregación. Y en el verso 14 le dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. La iglesia había caído en un limbo espiritual, había caído en un trance espiritual que no le permitía discernir la condición en que se encontraba. El apóstol Pablo le escribe y le dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Este es el primer punto que quiero señalar. Debemos reconocer nuestra condición, debemos reconocer cómo estamos caminando en el Señor. La Biblia nos llama a hacernos un autoanálisis. Antes de usted pretender analizar a otro hermano, analizar el que predica, analizar el que está haciendo el trabajo, analícese usted mismo y reconozca si su condición es la aceptada delante del Señor por su palabra, o usted se está convirtiendo en un hipócrita que mira la paja en el ojo de su hermano y no echa de ver la viga que tiene atravesada en su propio ojo. Despiértate, mi amado hermano. El segundo punto que quiero señalar es aprovechar bien el tiempo. La iglesia había perdido la capacidad de aprovechar bien el tiempo. Muchas congregaciones y muchos creyentes, particularmente en su vida devocional con el Señor, han perdido la capacidad de administrar bien el tiempo, y quiero que te detenga en este punto. El Espíritu Santo me habla sobre este detalle continuamente, sobre la mala administración que estamos haciendo del tiempo. Y quiero darte mi parecer en este sentido sobre trato que ha tenido el Señor conmigo particularmente. El Señor me habló en una ocasión a través de su Espíritu Santo y me hizo conocer que estaba haciendo un mal uso del tiempo. De repente estamos metidos en tantas actividades que no nos permiten
consagrar nuestro tiempo de oración, de búsqueda al Señor, de devoción hacia Dios, como lo establece su palabra. Recordamos que el Señor dijo: viene la hora y ha llegado ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y según la verdad. En espíritu y según la verdad. Pero de repente no tenemos tiempo para adorar, para consagrar un tiempo de devoción, de adorar, de externarle a Dios con nuestros labios, frutos del labio que confiesan su nombre. Dice la Biblia, el Señor busca gente, frutos de labio que confiesen su nombre, que confiesen su grandeza en la intimidad. Pero también tiempo de oración de calidad, oración de intercesión, oración en donde le expresamos al Señor nuestras necesidades espirituales y nuestra dependencia de Él. Y aquí te hago una observación en lo que es la administración del tiempo. 8 horas de trabajo habitualmente en todo lugar del mundo, ¿ok? Nos levantamos bien temprano para salir y llegar a tiempo al trabajo. Lo que significa que muchas veces no hay oportunidad de orar en la mañana, de agradecerle a Dios, de establecer un día primero de gratitud al Señor antes de involucrarnos en las tareas. Llegamos muy agotados a la casa y no tenemos oportunidad ni siquiera de estar con la familia, pero tampoco tenemos ánimo para llegar a nuestra congregación y adorar a Dios con nuestros hermanos. Esto no es una señal de buena administración del tiempo. La Biblia nos dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así que exhorto a que hagas un replanteamiento de la forma en que estás administrando tu tiempo. Muchos se involucran en predicar y trabajar, pero no tienen tiempo para su familia. La Biblia dice que si tú no sabes gobernar tu casa, si tú no sabes administrar tu casa, a nosotros los que estamos casados, los que somos cabeza de hogar, la Biblia dice que tú eres incapaz de poder administrar entonces la iglesia del Señor. Ojo con esto. Esto es palabra de Dios, esto no es un invento. Si tú no eres capaz de administrar tu casa, no eres capaz de administrar la casa del Señor. Y tú lo estás diciendo de forma clara el apóstol Pablo en primera de Timoteo. Así que ese es el segundo punto, la administración del tiempo. Si de repente eres un creyente muy ahogado por los afanes, muy ahogado por el trabajo, muy ahogado por los estudios y no tienes tiempo de calidad, de intimidad con el Señor, no tienes tiempo con tu familia, es una clara evidencia de que no estás administrando bien el tiempo. El tercer punto que quiero señalarte es la insensatez. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, no como necios, no como un insensato, sino como sabio. Así que nosotros estamos llamados a no cometer imprudencias. Y de hecho la mala administración del tiempo es una imprudencia. Pero también es una imprudencia si relacionamos la palabra imprudencia con necedad. En el libro de Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, el Señor relaciona lo que es la necedad con la insensatez. La palabra insensatez, que se traduce imprudencia, personas que no se detienen, que no observan lo que están haciendo y cometen una imprudencia tras otra. El Señor dijo estas palabras en el libro de Mateo también. Cualquiera que me oyere estas palabras y no la pusiere por obra, le compararé al hombre necio, subraya la palabra necio, que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vino la tempestad, golpeó con ímpetu aquella casa y la casa se arruinó, se cayó y fue grande su ruina. Lo que significa que el creyente que es necio, el creyente que no está edificando sobre la roca, que no está edificando sobre el fundamento bíblico, cuando llega el momento de la crisis, cuando llega el momento de la tempestad, cuando llega el momento del fuego de prueba, es el creyente que cae. Señal de que su fundamento no estaba edificado sobre la roca. Por el contrario, el Señor dijo, cualquiera que me oyere estas palabras y las pusiere por obra, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vino el viento, cuando vino la tempestad, cuando vino todo lo que el enemigo trae contra nosotros, aquella casa permaneció, bendito su nombre, porque estaba sobre la roca. Tenía un fundamento, estaba clara en lo que estaba haciendo, estaba firme, haciendo lo que dice la palabra del Señor.
Y nos recuerda la palabra que bienaventurado aquel hombre, aquel que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Gloria al bendito nombre de Jesús. El cuarto punto que el apóstol Pablo le señala en este pasaje que hemos tomado es la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. La iglesia había perdido la capacidad de discernir y aprobar lo que era mejor para su vida espiritual. Y aquí quiero hacerte un ejemplo gráfico. 3 billetes, uno de 2,000, uno de 1,000 y uno de 100. La Biblia nos dice que estos tres, son dinero, tienen valor. Pero la Biblia dice que tenemos que tener la capacidad espiritual de discernir y saber que el que nos conviene es el de 2,000. No te estoy hablando de dinero literalmente. Estoy usando un ejemplo para enseñarte a elegir entre 3 cosas que pueden estar rondando tu vida y que tú sepas discernir que la que más conviene es la que te acerca a la santidad, es la que te acerca al Señor. Hay creyentes que se conforman con una Biblia debajo del brazo, voy me congrego y de la casa a mi iglesia. Usted es un creyente que está muerto, hermano. Usted necesita levantarse, como le dijo el apóstol Pablo. Tenemos que tener la capacidad de discernir y saber que un creyente con ese estilo de vida no es un creyente vivo. También tenemos el creyente que se conforma con leer la Biblia 15 minutos, 1 hora, pero no profundiza, no estudia la palabra del Señor. La Biblia nos enseña a estar pendiente a la Escritura, a insistir en conocerla, y el que está falto de conocimiento, a pedirle a Dios con frecuencia hasta que lo reciba, porque Dios quiere que tú estés lleno de su conocimiento, que estés lleno de su conocimiento. Haz que estas palabras te penetren en la cabeza, amado hermano, porque te estoy hablando por el Espíritu Santo de Dios en esta preciosa tarde. Así que cuando nosotros hemos perdido la capacidad de discernir entre 3 cosas o 2, para no complicarte mucho, lo que es bueno y lo que es malo, es una clara evidencia de que hemos perdido la capacidad de conocer la palabra del Señor. Libro de los Hebreos, capítulo 5, su verso 12 nos enseña: porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos en Cristo Jesús, habiendo llegado a ser tales que no son capaces de discernir entre lo bueno y lo malo. Enseña ahí mismo el pasaje que el hombre capaz de discernir es el hombre que está ejercitado en el conocimiento de la palabra del Señor, y por practicar el conocimiento de la palabra ha desarrollado un discernimiento tal que le permite saber con exactitud lo que es bueno y lo que es malo. Amado hermano, quiero bendecir tu vida en esta tarde. 4 puntos. Uno de ellos es despertar. Reconoce que estás durmiendo, que anda mal. Número 2, aprovecha bien el tiempo para buscar a Dios, para acercarte a Dios. Número 3, no seas un insensato. No camines con imprudencia en el Señor. Imprudencia tras imprudencia vas a terminar muerto. Cuando llegue el momento de la tempestad va a ser grande tu ruina, enseña la Escritura. Y número 4, discierne lo que es mejor para el Señor. Muchos cristianos hoy día se han dado la tarea de hablar de que yo puedo escuchar la música del mundo sin importar y la música de Dios. Bueno, pues aquí la Biblia te está diciendo que tú tienes que tener la capacidad de saber que la música del mundo no te conviene. Que la que te conviene es la música que te conecta espiritualmente con adoración a Dios. Así que Dios bendiga tu vida y el Espíritu Santo alumbre los ojos de tu entendimiento para que esta palabra haga el efecto que tiene que hacer en tu vida. Tu hermano Alberto Molina Díaz.